Señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Para aquellos que nos visitan por primera vez, conviene dar algunos datos. Por un lado, somos la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, no solo de los centros asturianos y casas de Asturias, sino de todas las casas regionales. Y como pueden ustedes imaginar, hay centenares, a pesar de la crisis, algunas van cerrando en España, gozan de más dinamismo en América hispana, en América hermana, también en Europa, pero igualmente experimentan algunas crisis. Quizá porque hace falta una renovación y más juventud. El Centro Asturiano de Madrid es ahora mismo, como digo, la Casa Decana, fundada en 1881. Hicimos el 2 de octubre, hace 17 días, 16, 136 años. Y ahí vamos, con un gran compromiso sociocultural, con un gran compromiso patriótico, político en un sentido aristotélico. Por tanto, es esto una apelación a la sensatez y a la vertebración de España, a la que tanto han contribuido y contribuyen nuestras queridas casas regionales, muy heterogéneas, muy variadas, y por supuesto también este Centro Asturiano de Madrid. El centro está constituido por esta sede que nos acoge en este edificio Asturias, donde tenemos pues varias plantas. Ahora hemos alquilado, bueno, ya hace unos años a Casa Hortensia, el restaurante, también la sidrería, que son los encargados de explotar estos negocios. Nosotros no recibimos comisión, más allá de la comisión legítima del disfrute, de ver a las personas que quedan satisfechas, y también contamos con una finca, la Quinta Asturias, por la carretera de Extremadura, a 20 kilómetros aproximadamente, 25 kilómetros. Y luego hay un desvío de 1,5 kilómetros más o menos, y ahí tenemos muchas instalaciones recreativas para los socios, entre otras las deportivas, porque veo que este libro que nos ofrece, que nos presenta José Manuel Santa Cruz Chao, pues tiene que ver con la investigación de modelos arquitectónicos en suelos urbanos, aunque en aquel caso el suelo rural, así está considerado, para uso deportivo. Y con orgullo legítimo decimos esto, también que contamos con la colaboración a través de la Fundación Real Madrid, de este gran equipo que es el Real Madrid, porque tienen una escuela sociodeportiva para nuestros niños y adolescentes y todo aquel que quiera apuntarse, pues estamos encantados porque realmente son los que contribuyen a dinamizar y a dar vida a estas instalaciones. Instalaciones que a buen seguro se mejorarían mucho con las aportaciones, con las sugerencias o orientaciones que nos pudiera brindar José Manuel, al que por tanto pues le animo a que nos visite, que será un honor y una satisfacción enorme que nos acompañe, por supuesto también todos ustedes. Y hoy además es un motivo de satisfacción doble el hecho de que reanudemos en este curso 2017-2018 los encuentros de educación y salud. Estos encuentros los iniciamos hace pocos años, esperamos que duren muchos más, tantos como el Centro Asturiano de Madrid, y realmente pues es un motivo también de orgullo y en fin, de disfrute. De disfrute porque nos encontramos muchos amigos. Por esta tribuna han desfilado grandes especialistas. Estoy viendo aquí al compañero, al doctor Miguel Fuentes, que tan bien nos habló sobre el caminar, sobre la actividad físico-deportiva, sobre todo referida al andar y a estas cuestiones psicomotrices y de locomoción. Y desde luego, pues con él, otros muchos compañeros especializados en distintas áreas, han sido conferencias, encuentros, mesas redondas, magistrales, y tengo que agradecer, aparte de a todos los conferenciantes, pues no puede ser de otro modo, al amigo, al codirector de estos encuentros,
es el doctor Antonio Sáez Crespo, aquí a mi izquierda, que además ha hecho el prefacio de este libro. Ahora intervendrá, le daré la palabra, porque realmente contribuye a dignificar los encuentros. Él tiene unas iniciativas fabulosas y es un gran aval. Ofrece una garantía de rigor, de calidad científica, sin perder por ello pues, las posibilidades de comunicar a grandes sectores de la población, a públicos muy heterogéneos que nos acompañan en estas tardes. Muchas gracias, doctor Antonio Sáez, que tiene un currículum verdaderamente extraordinario, catedrático, ahora ya jubilado desde hace poco, del área de enfermería, de salud pública y de medicina, de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad Complutense, nuestra querida alma mater. Es bueno, pues una persona con unas responsabilidades que ha tenido muy grandes a nivel de la salud pública y, por supuesto, presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, que es la que sirve de marco referencial y avala estos encuentros de educación y salud conjuntamente con el Centro Asturiano de Madrid. El lema de esta asociación que preside el doctor Sáez es Escola et Sanitas, ya lo dice todo, el compromiso igualmente con la escuela en un sentido amplio, desde la cuna hasta la sepultura, porque ahora la educación es permanente o no es. Tenemos que estar en un mundo donde avanzan las ciencias y las informaciones a una velocidad vertiginosa. Tenemos que estar abiertos al aprendizaje continuo, y la salud también en ese sentido, que nos recuerda permanentemente la Organización Mundial de la Salud como no solo una mera ausencia de enfermedad, sino un completo bienestar biológico, físico, psicológico y social, y como bien agrega el doctor Sáez, y también espiritual, naturalmente que sí, de manera que en ese afán nos hallamos y nos encontramos al menos una vez al mes. Están todos invitados a acompañarnos. Muchas gracias de nuevo, Antonio, por esta iniciativa, por traernos pues, al amigo José Manuel Santa Cruz para que nos presente este libro, que realmente pues, lo vamos a disfrutar mucho. Y también quiero presentar sumariamente, porque las acabo de conocer, a las dos jóvenes que me flanquean, a ver si lo digo bien. Rosalía a mi izquierda, que ha maquetado el libro, ahora se explicarán muy bien ellas, y a Isabel, que es alumna de doctorado de José Manuel, que también va a intervenir. Y bueno, por mi parte nada más, agradecerle su presencia y que nos acompañen, nos visiten también a través de la página web, donde tenemos la programación, porque es tan variada y tan rica, la verdad, que seguro que alguno de los actos les atrae como este. Y nada más, muchas gracias a todos, y sin más cedo la palabra al doctor Antonio Sáez Crespo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, queridos amigos, miembros de la mesa. Verdaderamente es un placer inaugurar el curso de nuevo en este centro asturiano, que de una manera muy real y muy de veras y con el corazón está realizando una labor se llama concienciación, se llama divulgación, literalidad, enseñanza, difusión del conocimiento científico. Llevamos trabajando, este es el cuarto año, con un éxito importante por el feedback que existe no solamente entre las personas que asisten, sino también, como decía el presidente, por que está grabándose en estos momentos este acto, y a través de los medios modernos de comunicación social, pues recibimos recomendaciones, comentarios, además de una revista que tienen con su depósito legal, con su ISBN, donde todos estos conocimientos también se difunden en la comunidad científica. Por todo ello, agradecer al Centro Asturiano nuestra
colaboración que tanto el presidente como todo el equipo presidencial, todo el equipo directivo, pues verdaderamente se esfuerzan por ser algo más que una institución, que es ser amigos comprometidos con la difusión del conocimiento, con la difusión de la verdad, con la participación, etc. El tema que hoy nos convoca es el trabajo, el estudio, la investigación que nos presenta el profesor doctor don José Manuel Santa Cruz Chao, doctor en arquitectura, investigador. Le conocimos hace ya años, entonces no se llamaba decano, se llamaba director de la Escuela de Arquitectura. No, decanos era para facultades y directores para las escuelas técnicas. Entonces su labor, no solamente como investigador, como profesional de funcionario de alta cualificación, sino además como docente y como investigador, pues nos va a presentar un modelo arquitectónico del suelo urbano que ha sido siempre un tema propio de la organización. Nosotros siempre, tanto en nuestros cursos, el cuerpo de arquitectos escolares y de arquitectos de polideportivos, etcétera, siempre ha sido un cuerpo muy prestigioso. Yo quiero mencionar la más reciente, la doctora Pilar Rubio Izquierdo, que fue la última directora del Prisma y de Arpegio, que no sabemos de su vida, donde en estos momentos de evolución política no sabemos, pero sí en nuestros cursos pues damos los entornos, el entorno donde el escolar vive, entornos promotores de salud. Tan importante es el tema que es una división, igual que existe la de enfermedades infecciosas o existe la de vacunación, existe la de entornos promotores. Los entornos que rodean al individuo han sido el hermano pobre de la sanidad, el hermano pobre de las organizaciones que trabajan por el bienestar, por la salud pública, la salud del público. ¿De qué depende nuestro bienestar? Pues si pensamos un poco, nuestro bienestar depende, lo primero de todo, de nuestra biología. No es lo mismo tener 80 años que tener 16. Segundo, del sistema sanitario, que es lo que siempre hemos dicho. Oye, vas a un país que tiene un alto nivel sanitario y si es gratis y si llega a todos, pues parece ser que eso beneficiaría a la salud, y así lo es. Pero los grandes avances que ha habido en el bienestar de la población no han tenido nada que ver con el mundo sanitario, con el mundo médico, con las vacunas. Ha tenido que ver con el diseño de las ciudades, con la higiene. Todavía más del 50% de la población del mundo hace sus necesidades mayores en el campo. La basura no se recoge. ¿Saben ustedes cuál ha sido la principal aportación al bienestar? Se llamaba, antiguamente los que éramos funcionarios de la antigua época, nos pagaban una cosa que se llamaba casa-habitación. ¿Verdad que no dice casa con retrete, casa con cocina, casa con salón? Era una casa. La escuela, en la misma escuela donde iban los niños, ahí vivía el maestro. En el siglo XIX, en 1800. Los principales cambios que hay en el bienestar de los escolares es debido a los arquitectos escolares, 1850, cuando se empapan de las corrientes filosóficas y de renovación pedagógica que nos dicen que al escolar, como va a estar allí 8 horas, el entorno donde deben estar tiene que ser un entorno que promueva su salud. Y los ayuntamientos, ¿qué emplazamientos, qué parte de la ciudad nos daban para los polideportivos, los colegios, las afueras, las escombreras? Ahí es donde estaban los niños. Eso es lo que importaba. Eso es lo que les importaba a los niños. Poco a poco, fruto del contagio en 1850 de otros movimientos filosóficos sociales y por lo tanto también educativos, sociales y por lo tanto también de bienestar,
riqueza, puestos de trabajo. ¿Dónde hacían las fábricas y las viviendas para los trabajadores? Ahí tenéis San Blas, tenéis la Elipa, al lado de las empresas. Esas casas que todavía existen en la calle de la avenida de José Luis Arrese, esas casas se hacían para 25 años, para los trabajadores, costaban 25.000 pesetas, había que pagarlas en 25 años, todavía no se han caído. ¿Dónde hacían la escuela? Al lado de la fábrica. ¿Dónde hacían las guarderías infantiles para que la mujer pudiera trabajar y de esa manera trabajando, aunque los sueldos eran muy bajos, los trabajos, bueno, trabajando dos, pues vivían en una casa, habitación compartida, con derecho a cocina? Estos los jóvenes, bueno, pues tenéis que ir a Bravo Murillo y veréis pues que todavía hay corralas donde hay un solo váter para toda la vivienda, es la vivienda donde duermen. Pero ahí, ¿cómo se bañaban? No hay baño. En un barreño. Esto lo he visto yo. Quiere decir que del entorno se han ocupado desde los griegos, los egipcios, hasta en Europa, hasta los movimientos se llevan a cabo. Todo eso que en la filosofía y en los libros estaba muy bien, se lleva a efecto cuando la sociedad está preparada para recibirlo, y también cuando tiene un poquito de dinero. ¿Fruto del qué? Del trabajo, del proceso de la revolución industrial. Ya no dependían del campo, de que llueva o no llueva, que se podían morir de hambre, de las hambrunas que vemos hoy en África. Ya como iban a su trabajo, al ladito de la fábrica ponían la escuela, al ladito de la fábrica la casa habitación. Vivían. ¿Cuándo mejora la población? ¿Cuándo la salud? ¿Cuándo el bienestar de la población, que eso es lo que significa la salud pública, mejora? ¿Cuándo mejora la renta? No las vacunas, no las medicinas, no que haya más médicos, no que haya mejores hospitales. Nuestra esperanza de vida ha aumentado a 80. Somos el segundo país del mundo en mayor esperanza de vida, sobre todo la mujer nos saca 2 años más que al hombre. ¿Debido a qué? Además de la raza, porque la española, es debido a la mejora de la situación de la mujer. Y estoy seguro que mejorará mucho más. ¿Por qué? Porque la mujer ha trabajado desde esta época de renovación pedagógica, estos movimientos sociales, humanistas, muchas veces cercanos a la misericordia, a los centros religiosos, pues se dedicaban a que el sitio donde estaban los niños no fueran sitios, sino que sitios que tuvieran higiene pública, que tuvieran un patio donde jugar, que ese patio no fuera el que nos había dado el ayuntamiento porque era el que no vendía y eran estercoleros. Y si no, mirad en vuestros pueblos dónde están las escuelas, todas en las afueras de los pueblos, todas en los sitios donde no tenía un valor añadido. El doctor José Manuel Santa Cruz Chao hace un estudio sobre los modelos arquitectónicos que nos recuerda a todo ese grupo de arquitectos, Bayón, en el Ayuntamiento de Madrid, que todos los colegios los hacían iguales, parecía, pero no eran iguales. El ayuntamiento te cedía el espacio, pero el espacio no era el mejor de la ciudad, ni el que estaba mejor comunicado, ni el que tenía más verde. A lo mejor te lo ponían al lado de la carretera donde pasaba porque ese terreno no lo podían vender. Quiero decir con esto que el estudio que se presenta es un estudio que trae la herencia, el pensamiento de toda aquella gente que en el siglo, a mediados del siglo XIX, 1850, se preocupan, estudian, aportan gratuitamente, que esto es nuestra asociación, es una asociación científica sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa de los derechos de los niños y de los universitarios, y agrupa a arquitectos, a médicos, a enfermeros, a sociólogos, a pedagogos, a padres. Y venimos a este foro de reflexión para participar, para escuchar cuáles son las necesidades, para saber qué es lo que piensan ustedes, cuáles son sus problemas, no desde el punto de vista científico, en una torre de marfil, que no, nos queremos reunir, y fruto de estas reuniones son las charlas, los coloquios
y la relación, la comunicación, el compartir el conocimiento a través de los medios de comunicación. Estamos hoy muy felices de que se pueda presentar el libro sobre investigación de modelos arquitectónicos en el suelo urbano para uso deportivo, porque el deporte, hoy se está celebrando la conferencia mundial sobre enfermedades no transmisibles en Uruguay, y precisamente es el deporte el principal factor protector de la salud. No el tabaco, no el uso de bebidas alcohólicas, no la obesidad, no las enfermedades cardiovasculares. El ejercicio físico es el principal factor que va a hacer que la población viva más años y las viva mejor. Como mínimo, el ejercicio físico para la población general, 45 minutos diarios. 45 minutos. De ahí que la oportunidad de que estamos en Uruguay haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí. Si nos están viendo, cuando nos ven nuestros colegas, un saludo muy fuerte. Y como el doctor José Manuel Santa Cruz Chao nos va a presentar los resultados de esta magnífica investigación que he tenido la oportunidad de prologar, por lo cual le doy las gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos y gracias por asistir a esta presentación. Ya lo han dicho antes, yo soy Rosalía de Santos y trabajo dentro del mundo editorial. Actualmente me dedico a la coordinación de la producción editorial. Si bien es verdad que maqueté este libro, no vengo en representación de la editorial que lo presenta, quiero dejar claro. Hace un par de años tuve la suerte de que mi primera presentación de un libro fue con José Manuel. Entonces, por ello, cuando hoy me ha invitado a estar aquí presente, no he podido rechazarla. Pero bueno, como dijo Francisco Umbral, aquí hemos venido a hablar del libro. Entonces, no voy a entrar en el contenido porque ellos, ahora Isabel y José Manuel, lo harán. Pero sí que puedo hablar de la necesidad de este libro dentro del mercado literario. Sobre todo si se trata de un tema tan técnico como la arquitectura. Dentro del libro nos encontramos una parte teórica, que contextualiza la obra y el fin que obtenemos con ella, pero también encontramos una parte gráfica, que a mí personalmente es la que más me gustó, aunque me dio más trabajo, que nos enseña a dónde quiere llevar al autor con la parte teórica. Nos permite hacernos una idea de lo que el autor tenía en mente cuando redactaba la teoría que precede a todos los planos que ofrece la segunda parte. Todavía recuerdo cuando en Madrid se presentaba para acoger los Juegos Olímpicos, las discusiones que había al respecto y toda la gente opinaba. Todos sabían dónde disputar las pruebas estrellas de los Juegos, pero no recuerdo a nadie hablando de dónde iban a dormir los deportistas que vinieran a competir. No caí en ello hasta que vi este libro, esta obra que presentamos, y me pareció una cosa súper obvia. Y esto es una de las cosas más importantes que hacen los libros, de sus objetivos, que es el que nos planteemos cosas nuevas, que pensemos y reflexionemos sobre lo que nos rodea. Por otra parte, como estudiante que sigo siendo, agradezco este tipo de publicaciones, ya que en muchas ocasiones tan interesante es la teoría que existe sobre un tema, como todo lo que todas las personas que hay a nuestro alrededor hayan podido investigar. Y eso yo creo que Isabel está de acuerdo conmigo. Es decir, este libro puede ayudar a futuros arquitectos a la hora de enfrentarse a dos cosas: a desarrollar una investigación en la forma que lo plantea y también conseguir que una idea que vaga por su mente se materialice en el papel o incluso en la arquitectura, ¿por qué no?, físicamente. No nos dieron los Juegos Olímpicos, pero quién sabe si eso hubiese sido así, hoy estuviésemos presentando un libro que sería básico a la hora de plantearse las ciudades para poder organizar y convocar unos Juegos Olímpicos, porque es esencial entender cómo las residencias de deportistas se pueden instalar dentro de las ciudades. Con los que habéis podido ojear el libro, y si no lo habéis podido hacer, yo lo recomiendo, también podéis adquirir luego al final si queréis. Tiene un libro, es un libro de un formato muy grande, muy visual, manejable, para que se pueda ver todos los detalles, es atractivo, para que nos anime tanto a ver la parte teórica, pero también para que podamos ver la evolución de esa idea a lo largo de todas las páginas. Y ahora yo voy a finalizar mi intervención. Muchas gracias por invitarme, por asistir, y ahora os dejo con Isabel.
bienvenidos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Dr. José Manuel Santa Cruz su invitación a la presentación de su último libro, Casa Pélope. Para mí es un placer poder estar aquí hoy y más todavía poder dedicarle unas palabras. Mi nombre es María Isabel López, soy estudiante de doctorado de turismo y alumna del Dr. José Manuel. Tuve la suerte de conocerle en el seminario de turismo y deporte que tuvo lugar en Teulada hace 3 años. Durante su ponencia, Indicadores, modelos y bases para un ecoturismo de uso deportivo, pude observar su entusiasmo hacia el mundo de la arquitectura, el urbanismo y el diseño, su seguridad y confianza en cada uno de sus proyectos y, lo más importante, todas sus vivencias reflejadas en todos los proyectos que hace. En su labor como escritor, no solamente pone de manifiesto sus inquietudes intelectuales, sino que además consigue trasladarnos en gran parte de sus libros a sus tierras gallegas, que tan bien conoce y tan bonito recuerda siempre. Como tutor de tesis, para mí es todo un placer y un privilegio tener a un gran profesional y poder aprender de él, y sobre todo también aprender de una persona de proyectos constantes. Si tengo que quedarme con algo que caracterice profesionalmente a José Manuel, me quedo sobre todo con su perseverancia, su meticulosidad y sobre todo con su compromiso. En el plano docente me quedo sobre todo también con su cercanía, sabiduría y también su claridad a la hora de comunicar. Y como persona me quedo con su honestidad y gran corazón. En resumen, todo un ejemplo de éxito. Le deseo lo mejor en este nuevo proyecto y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. No sé si voy a ser capaz de superar todo esto, ¿no?, que he oído, ¿no? Bien, me gustaría, en la sala veo mucha gente conocida, y agradecer personalmente y uno a uno, rápidamente, todos los presentes aquí, ¿no? Desde antiguas universidades, con el profesor Rafael Doctor de Bellas Artes, compañeros de colegio, que también presentes están aquí, familia, compañeros de ese proyecto ilusionante que se llama CEDEU, que hay lo menos 6 aquí. También veo a antiguas esposas e hijos de seres muy queridos, catedráticos de la Rey Juan Carlos aquí presentes, y compañeros del doctorado de Isabel, que también lo veo aquí, y también familia. Pues nada, daros mucho las gracias y vamos a comenzar con esto. Vamos a ver. Pasa. Quiero también agradecer a las personas que en su momento, cuando empezamos a trabajar en este ejercicio, en este trabajo, hay 2 personas que no están aquí, que viven fuera de Madrid y que me ayudaron hace años a delinear, a dibujar estas ideas, a Juan Francisco Abad y a Elisa Martínez, que hoy no han podido acompañarnos, ¿no? Pues, fijaros, esta es la diapositiva quizás más importante de todas. Una diapositiva en blanco. Una diapositiva en blanco es un problema, sobre todo para un diseñador o un arquitecto. ¿Y ahora qué hacemos con una diapositiva en blanco? Empezamos a dibujar, pero empezamos a dibujar ¿cómo? ¿El qué? ¿Arriba? ¿Abajo? Por favor, pasa. Fijaros, es una sensación como cuando Gary Cooper en Solo ante el peligro se enfrentaba a los malos que estaban esperándole en la estación, sabiendo que iba a perder, pero él al final fue y venció. Pasa. Fijaros, líneas verticales, horizontales, el dentro, el afuera, subir, bajar, ascendente, descendente. Todo esto es un problema a la hora de tomar decisiones. Un arquitecto no para de tomar decisiones.
acuerdo? Seguimos. Al fin y al cabo, tanto el cuerpo humano como todos los artefactos que nos rodean son máquinas. Nuestro cuerpo es una máquina que funciona con diferentes sistemas locomotores, circulatorios, nervioso, etc. Y las propias máquinas que tenemos en casa, como las lavadoras, las neveras, pues también funcionan de forma algo parecida, ¿no? ¿Cuál es la idea? Encontrar un contenedor que de alguna forma, moviéndolo, el día de mañana, moviéndolo de un lado a otro, pudiera albergar a deportistas de élite. ¿Cuál fue el pretexto? El pretexto fue las Olimpiadas, que lamentablemente no nos dieron, de Madrid 2016. En el estudio trabajamos en facilitarle por aquel entonces alcalde, el señor Gallardón, una respuesta vivencial de habitabilidad a esos deportistas de élite que iban a venir aquí, en el caso de que nos hubieran dado las Olimpiadas, y había que dar una respuesta para que ellos pudieran vivir en esas casas. Pero esa respuesta tenía que ser diferente. La primera idea que surgió fue, ¿por qué no coger los contenedores que están almacenados en las estaciones de tren, agujerearlos y provocar ahí una pequeña vivienda? Esa fue la primera idea. O también las autocaravanas y roulotte, pasa. Bien, me acuerdo perfectamente de esta foto. Esta foto fue el primer croquis que realicé en una servilleta de papel en un bar, tomando pues una cerveza, un café, no recuerdo muy bien, en el cual, bueno, pues ya se vislumbraba un poco algo que parecía ser un salón, algo que parecía ser un dormitorio, un armario, pero lo que sí tenía claro era la forma. La forma es un rectángulo perfecto y también había un deambulatorio que circulaba perfectamente alrededor de esa forma cuadrangular, a modo de pista de atletismo o pista para andar, sencillamente. A medida que los pensamientos, las ideas iban surgiendo, pues claro, la situación se iba complicando mucho más. Acordaros, lo de arriba, abajo, ascendente, vacío, dentro. Ya sabía yo más o menos que en el centro debería de estar la zona de estancia, a un lado las zonas húmedas, cocinas, baños, y al otro lado la zona de descanso. ¿Pasa? Otro croquis posterior en el que el tema se sigue complicando ya con ángulos oblicuos. Pasa. Incluso la parte de arriba con una pasarela sobre la parte de abajo, sobre la planta de abajo. Pasa. Y ya empezamos a meternos en medidas y hacer las cosas, como dicen los chicos, en limpio, ¿no? Claro, para llegar a esto, pues fijaros el proceso que tuvimos que pasar de romper papeles, basura, basura, papelera, papelera, papelera. Pasa. Este es el resultado final, que iremos llegando a él poco a poco. El resultado final, la maqueta final nocturna. Este fue un poco el contenedor que iba a albergar a todos los deportistas de élite, en número de 3 o 4 por vivienda, en 3 habitaciones, ahora lo veremos. Contenedor que es muy permeable, mirad que hay rejillas por todos los sitios, solamente hay planos opacos en lo que son los aseos o baños. ¿Sigue? El primer plano, ya en limpio. Tenemos aquí el salón, una escalera o un tubo de comunicación de arriba abajo, el puntito este que es muy importante y que luego hablaremos de él, una dirección oblicua que marca el puntito, está marcando esta dirección del puntito, un dormitorio, otro dormitorio, un patio de luces. Los deportistas tienen que tener luz y aire, sobre todo, el baño y un baño un poco más privado, el aseo, el inodoro. La zona de chimenea y la zona de cocina con la barra para comer. Pasa, por favor. La planta de arriba, subimos por el tubo, tenemos aquí otro dormitorio, esta vez principal, los armarios, los almacenamientos, un balcón al cual uno se puede asomar al vacío que hay debajo,
y una pasarela con una esquina desestructurada que también vuelca al vacío que hay abajo. El tubo de chimenea y otro baño idéntico que el de la planta de abajo. Naturalmente el patio sigue ascendiendo y la escalera también. Basta. La planta de cubierta, el tubo final, la escalera, llegamos a la zona de solarium para los deportistas. Si no me equivoco, doctor, vitamina D para el cuerpo, ¿no? Exacto. Y la zona de placas solares para coger energía para que funcione la casa, ¿no? Pasa. La escalera tubo de comunicación, pasa. Esto es un poco lo mismo, ya sin cotas, pero ya digamos que es la planta de muebles, aunque no se ven prácticamente los muebles. Dormitorio, cada dormitorio tiene su cama, su zona de trabajo y su pequeño armario. El patio, la zona de estancia, que ya hemos dicho antes, y seguimos marcando la dirección, ¿sigue? Dirección que también es paralela a la zona de entrada, de acceso, ¿no? a las escaleras de acceso. La planta de arriba, la esquina desestructurada, el vacío y la barra. Esta barra, os lo voy a desvelar ya, bueno, esta barra, como son deportistas, yo pensé, digo, bueno, ¿y para qué van a bajar la escalera si pueden tener una barra? Entonces, a modo de bomberos, podían deslizarse por la barra y bajar abajo. Pasa. Lo mismo de antes. Pasa. Llegan los alzados, las fachadas, todo muy transparente, muy claro, muy simple, muy a modo, a mí me recuerda un poco a los barcos que navegaban en Mississippi. Pasa. Otra fachada. Pasa. Las fachadas cortas, esta es una, pasa. Y la otra, pasa. Las secciones, en el cual se ve cómo el aparato, la máquina de vivir funciona por dentro, las puertas, los tabiques, el tubo de salida, la cubierta y la barra. Pero es que la barra, al final, es la bandera. ¿Pasa? La barra, al final, es la bandera. ¿Pasa? Pasa. Las secciones más largas, se puede ver el desarrollo perfecto de la escalera, en el tubo, el patio de luces. Pasa. Un poco lo mismo. Pasa. Pasa. Más secciones. Y el resultado final. La maqueta ya de día, sería una maqueta, como decíamos antes, en el cual vuelvo a repetir el patio de luces, la zona de receptora de energía, la zona de solarium de los deportistas, las zonas privadas, más privadas de los baños, todas las zonas vivideras absolutamente transparentes para que circule tanto la luz como el aire, ¿no? Pasa. La casa por dentro, aquí podéis ver el patio, una habitación, la mesa de trabajo, en la parte de arriba, el gimnasio que hay, no sé si mencionaba que había un gimnasio, en la parte de arriba, y el patio, aquí veis los arbolitos dentro, la pasarela que comunica un lado de la casa con el otro lado, el tubo de comunicación, la zona de estancia, la chimenea, la barra y la cocina. ¿Pasa? Otra visión desde el otro lado, aquí podemos ver los colores que en aquel entonces se apostaba para Madrid 2016, que era la mano con los 5 colores olímpicos. Pasa. Desde un extremo, zonas privadas, opacas, absolutamente opacas, cocina, entrada. Pasa, por favor. Desde el otro lado, ya zona mucho más permeable. Pasa. Una visión a vista de pájaro,
donde aquí los deportistas, bueno, pues están tomando el sol en sus ratos de ocio, el patio, en fin, ya conocéis la casa casi mejor que yo. Es pequeñita, sigue. La planta de abajo, en el cual fijaros cómo marca la dirección, esa zona de despensa que había aquí, marca la dirección con la barra, la zona de estancia, la chimenea, la zona de comer, la escalera, los dos dormitorios y el patio. Planta de arriba ahora, pasa. La pasarela de comunicación entre una zona y la otra, la escalera y los dos vacíos, ¿no? Un interior, pasa, pasa. Visiones nocturnas, ¿qué pasa por la noche? Ya todos han obtenido sus marcas, ¿no? Están relajados, están hablando. Sigue. Ahora vamos a ver un poco por partes la casa, como en cada parte podemos ver cómo, al fin y al cabo, es una máquina. Veréis, el tema de la vitamina D, la absorción directa que decía el doctor, ¿no? Pasa. El sistema respiratorio de esta máquina, el sistema respiratorio pues es tanto el exterior como el patio que hay dentro y que da al gimnasio y a los dormitorios de la planta baja. Pasa. Seguimos con el sistema respiratorio, el descanso, el sueño reparador. Sigue. Descanso igual, aseo, igual que aquí habíamos visto. Sigue. Los distribuidores, pues no es ni más ni menos que el sistema circulatorio de este artefacto. El sistema circulatorio, por aquí circulamos. Pasa. El aparato digestivo de la casa, por supuesto que lo tiene, y además tiene forma orgánica. La barra y la cocina y la despensa. Aseo, limpieza, los residuos. Aquí pasa. La estancia, el tubo de comunicación, sistema circulatorio, lo mismo, por aquí también circulamos. Pasa, por favor. El gimnasio, salud, como dice el dicho, salud, mente sana, cuerpo sano, ¿no? O algo así. Sigue. La pista perimetral, para andar y darse unas vueltas de dos en dos, charlando y no dejar de moverse, como decía el doctor, 45 minutos, ¿no? Había entendido. Sigue, por favor. Y luego, ya para finalizar, las posibles agrupaciones que puede resultar del contenedor. Desde el contenedor simple hasta la multiplicación de contenedores en espina de pez, en paralelo, uno detrás de otro. Pasa, por favor. Y las agrupaciones dobles, que es superponer uno encima del otro. Claro, podemos superponernos porque hay un patio común que podemos utilizar. Con esto terminamos un poco la exposición. Vamos a poner un pequeño vídeo como resumen.
Dos cosas antes de terminar. Este ha sido, es curioso, el mejor proyecto de mi vida. Proyecto que naturalmente no he construido. ¿Por qué es el mejor? Porque me lo he autoencargado yo. No he tenido ningún cliente que me fuera diciendo por aquí, por allá. Entonces he volcado toda mi ilusión y mi imaginación en esto y evidentemente no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Bueno, ahí está, a lo mejor algún día alguno retoma esto, le da otro giro y al final se puede hacer. Y por último, decía un afamado catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura, que os sonará el nombre, Francisco Javier Saiz de Orisa, autor del Banco Bilbao, que es mucho más difícil hacer una casa, una vivienda unifamiliar, muchísimo más difícil que cualquier edificio administrativo. Hacer una casa tiene una complejidad enorme. Hay que contemplar muchas cosas, porque los espacios son pequeños y medidos. Un edificio administrativo, los errores los tapa todo lo tapan los metros cuadrados tapan todos los errores. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí, conmigo, con los amigos, y nada más. ¿Alguna persona quiere, perdón, sí, alguna persona quiere preguntar algo? Alfonso. Primero felicitar a José Manuel por la idea, me parece una idea brillantísima. Nos hemos quedado sin esa casa, pero nos hemos quedado con el Metropolitano, creo. Que no es poca quedado de las Olimpiadas, entonces. Bueno, hay dos cosas, o tres preguntas que te quería saber que me han dicho. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? La casa tiene aproximadamente, son unos 14 por 8. En cada planta. Sí. Dos, el coste. En una situación como esta, en un momento de crisis... Me lo encargaba yo, no había coste. ¿Has hecho algún número en relación a tener que hacer? No. Pero así a bote pronto estaríamos hablando de unos 300.000 euros. Por vivienda. Por vivienda. ¿Qué sería después? ¿Venderlas o se desmantelar? Después de la Olimpiada, si el Ayuntamiento lo considerara oportuno, pues podrían quedar como viviendas de quita y pon para ponerlas en otro sitio y dar cobijo, pues no sé, a gente que la necesitara o se vendieran o... O sea, que está... Sí, sí. O sea, que había bastante diferencia con respecto a un precio de una vivienda de edificación normal. Hombre, claro. Ten en cuenta que tiene 4 fachadas, que no está adosada a ninguna otra vivienda, que no se pueden utilizar las fachadas contiguas, y claro, es todo nuevo, y con una tecnología, evidentemente, que No, a mí tiene. me parece que la idea es interesantísima. Por último, ¿por qué no has hecho habitaciones suite para los deportistas? Bueno, había 2 habitaciones sencillas, Sí. incluso Pero 2 baños nada más, para casa. planifiqué una habitación Lo doble. que se quiere, yo creo, en ese tema, sobre todo de intimidad. Sí, planifiqué una habitación doble por Porque si sea acaso. pequeño, pero yo creo que podría Por si ser. acaso había un par de deportistas que fueran pareja, ¿no? También, Bueno, en la planta de arriba. también quieres baños independientes hoy día. Es lo que se está haciendo en todas las nuevas promociones. Nada más, enhorabuena y que algún día se pueda... Decía también otro catedrático en la escuela, José Manuel López Fanón, que me acuerdo perfectamente, pero claro, nos lo decía hace 30 años, tú fíjate si ha pasado, nos lo decía en clase, dice, miren ustedes saben por qué la gente joven se separa tanto. Hace 30 años, o más. Nosotros teníamos 19 añitos, 20 añitos, estábamos ahí. Y nadie caía. Y se separaba tanto porque los pisos son pequeños. Y además que había un baño. Y nada más que había un baño. Entonces la pareja se tenía que aguantar constantemente todo el santo día. Sobre todo cuando iban a la oficina, que todos querían entrar a la misma hora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Pedro, por venir.
representante de Cáritas, que no te he dicho nada antes. Si hay alguna pregunta más, la señora. Pues muchas gracias, porque a mí me ha enriquecido la mente muchísimo en espacios, algo que era desconocido para mí, además muy pedagógicamente presentado, tanto el doctor lo ha hablado muy pedagógicamente y tú, para mí es un privilegio, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Leo. Hay algo que yo echo de menos, José Manuel, en el planteamiento teórico o de fundamentos de la propuesta que haces del proyecto de investigación, de tu propuesta arquitectónica, que estamos muy acostumbrados en la medicina escolar, que es lo primero de lo que hemos hablado, que es el emplazamiento y el terreno. ¿Cuál era para nosotros es fundamental, para los niños, para que crezcan donde juegan, etcétera? Los terrenos pueden estar, como ustedes saben, no solamente los materiales, sino con los que está hecha la vivienda, sino el terreno puede ser un elemento importantísimo de contaminación. Alguna referencia, creo yo, que por lo menos cuando seguro que lo haces en la exposición, sobre el emplazamiento, el tipo de terreno, la ubicación, la luz y la orientación es importantísimo. Hoy sabemos perfectamente, desde los años 60, la importancia que tiene la oscuridad, la melatonina en la producción de los biorritmos, cosa que es importantísimo. No es lo mismo que una cama esté orientada, eso lo sabéis cuando os vais de vacaciones, que está orientada en una situación. En otros puede costar más o menos la conciliación del sueño y, lo que es más, que el sueño sea reparador o no. Los materiales con los que está hecho la construcción, creo que eso, por lo menos a los que vemos desde el punto de vista no técnico sino social, la fabricación de la casa sí nos preocupa, de qué está hecha. Sabemos hoy la importancia que tiene, porque la evidencia así la demuestra: el plomo, el asbesto, las uralitas, su relación con el cáncer. También he echado de menos todo el tema aunque creo que hay que detenerse más en el tema del ahorro energético y la contaminación acústica. Importantísimo, importantísimo, sobre todo en los jóvenes, porque ellos están con sus cascos, pero no saben si pueden molestar. Y hoy este tema se tiene, en urbanismo, se tiene verdadera pasión por presentar esto como un alto índice de calidad. El tema del ahorro energético, aislamiento acústico, el tema de la ventilación también la has expresado perfectamente, y la orientación, como la diferencia entre los espacios interiores y lo que hablábamos del emplazamiento. ¿Cómo serían los espacios exteriores? ¿Dónde pondríamos esta casa? ¿Cuál sería el entorno que da cobijo a este hogar, el hogarismo, ¿no? Es decir, bien, ¿por dónde vamos a circular? ¿Cómo sería? Bueno, la idea, como he dicho antes, era proponérselo en aquel entonces al señor Gallardón. Sí. En el caso de que el señor Gallardón optara por la solución, él ya nos daría un emplazamiento adecuado. Pero evidentemente esto tiene que estar en una villa olímpica, cerrado y perfectamente determinado, ¿no? Nosotros no teníamos acceso a ninguna parcela, ninguna finca, ninguna nada. Precisamente por eso, porque como son movibles, también nos daba igual, porque se pueden poner donde sea. En cuanto a los materiales, pues hormigón, acero y cerámico, no hay más. Esos son actualmente los mejores materiales para aislamiento térmico. Quizás no los mejores, porque en ese momento lo que más nos interesaba.
A lo mejor deberíamos de ir a algo más de madera, ¿no? Algo más madera, más confortable. Bueno. Bueno, pues como ven, el tema da mucho de sí. Realmente a mí me ha encantado la exposición. Estamos muy agradecidos. Supongo que ya lo sabéis, disculpa de todos modos que lo comente José Manuel, en esta misma calle desde hace pocos años tenemos al Colegio de Arquitectos. Te sugerimos que si no lo has hecho lo presentes allí también. Para que asentéis, por supuesto, y bueno, ojalá que se... Te voy a decir una cosa, Valentín. O sea, los arquitectos no hay quien nos soporte. Dicen que un arquitecto es un ser insufrible porque tiene la vanidad del artista, el orgullo del científico y la avaricia del hombre de negocios. Entonces, somos insufribles, no nos aguantaría. Es más, en los estudios de arquitectura siempre suelen salir peleados todos los socios, todos. Con lo cual, y nuestro futuro es muy negro, porque tal y como está la cosa, pues eso. Pues para nosotros ha sido un placer poder escucharte, recibir este proyecto, ojalá que se materialice. Y bueno, pues nada, gracias a todos también por acompañarnos, y por supuesto a Isabel, a Rosalía y al doctor Sayo. Gracias. Y es el momento de firmar libros, de manera que creo que hay por aquí para vender. Sí, bueno. Aquí hay unos cuantos, así que si alguien quiere, pues el autor se lo firma. Tomaremos una sidriña abajo, ¿no? En la planta tercera. A ver si alguien quiere. A ver, bueno. Yo quería uno para la Asociación Española de Médicos Escolares, para la biblioteca.